¿Qué tal, amigos? Empezamos la semana, hoy es 24, es Nochebuena, mañana es Navidad, pero bueno, la realidad del país obliga a tener que tocar temas que quizá para algunos en estos días de fiesta o de alegría, de reuniones familiares, sean un poco incómodos, pero yo no comparto ese punto de vista. Yo creo que la realidad, dadas las condiciones que hay en este país, hay que tocarlas. En las dos cápsulas anteriores, la sabatina y la de ayer domingo, yo intenté dar mi punto de vista en relación a las causas por las cuales habíamos registrado este 1 de julio, algo que muchos llaman extraordinario, y algunos, los que desconocen la realidad de las cifras, le llamaron el tsunami electoral. Aparte de que es inexacto, es una cursilería eso del tsunami electoral. Pero en fin, hoy voy a darle como una especie de redondeo para completar las dos videocápsulas anteriores, algo que me parece relevante. Yo no sé si alguna vez usted en su juventud lo sedujeron algunas obras de Marx. Hay una de ellas que no le recomiendo que la lea ahorita, ¿no? Si le interesa eso, bueno, lo podría hacer, pero es una de las grandes obras de Carlos Marx que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Algún día hablaremos del contenido de esta obra de Marx, pero lo que quiero recordar es el primer párrafo de esta obra. Carlos Marx dice, en el primer párrafo, repito, de esta obra, dice: Hegel en alguna parte, no sé dónde, dice, menciona que los hechos y personajes de la historia se repiten. Y así lo deja Hegel ahí. Entonces Carlos Marx dice que, o escribe ahí, que a Hegel le faltó precisar o añadir que la primera vez se presentan los hechos o los personajes como tragedia y la segunda como farsa. Repito, la primera vez se presentan como tragedia los hechos o los personajes y la segunda como farsa. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, México es un país rico en tradiciones populistas. El populismo nos ha acompañado en la actividad política, creo, desde tiempo inmemorial. Miente aquel político que diga o que afirme que él nunca ha planteado políticas populistas o que nunca se ha dejado seducir o llevar por el populismo. Estaría mintiendo, algunos de manera flagrante, otros un tanto escondidona, pero al final de cuentas el populismo ha tenido en México un campo fértil. Hemos dado populistas de diferentes estaturas políticas al mundo. Quizá el mayor de ellos sea el general Lázaro Cárdenas, y luego algunas copias burdas como el presidente Echeverría y el presidente López Portillo, y hoy, sin duda alguna, López. Si nosotros tomamos aquella frase de Marx cuando acota o precisa la afirmación de Hegel, de que primero los hechos y o los personajes se presentan como tragedia y después en la segunda como farsa, ¿qué pensaría usted si tomamos nosotros como origen el sexenio cardenista de 1934 a 1940 y tomamos los sexenios de López Portillo y Echeverría, la famosa docena trágica, y el gobierno o el sexenio que será de 5 años, 10 meses que hoy comienza o que hace unas cuantas semanas comenzó? No sé cuál sea su opinión, pero la mía es la siguiente, es la que quiero compartir. Para mí la tragedia fue el sexenio cardenista y la farsa se puede ver en dos alternativas o dos opciones.
Una es la docena trágica con Echeverría y López Portillo, y la otra, que es la que considero yo la más adecuada, López al frente del gobierno actual. No más que debe también señalarse que cuando se da la farsa, el gobernante o el político que representa la farsa es grotesco y no tiene la estatura del que realizó la tragedia. Si usted revisa la historia y el comportamiento de Lázaro Cárdenas, comportamiento posterior, encontrará que fue un personaje fuera de serie. Un hombre que con una habilidad y una perspicacia e inteligencia política que rayaba en la perversidad excelsa, completó un método o una visión de la manipulación y la cooptación política. El famoso nacionalismo revolucionario que tenía modelo económico, visión y práctica política, expresiones artísticas, educación, etc. Es decir, era una visión completa que tenía por objeto manipular a amplios sectores de la sociedad y controlar o cooptar también a grandes grupos políticos del país. El PNR fue un instrumento importante para sus objetivos y fue tan eficaz en ese manejo perverso de la manipulación y la cooptación que todavía hoy se dejan sentir sus efectos. El presidente Echeverría de 1970 a 1976 y López Portillo los siguientes 6 años, de 1976 a 1982, pretendieron emular a aquel gigante de la perversidad política que fue Lázaro Cárdenas. Un hombre que callado, zorruno, se veía más inteligente de lo que era cuando callaba que cuando hablaba. Un hombre muy hábil para la maniobra política, un hombre capaz de, sin inmutarse, sin vacilar, tomaba decisiones que tenían por objeto esencialmente el control absoluto, casi dictatorial, del Estado mexicano. Inaugura él, pues, una época, la época del nacionalismo revolucionario, un instrumento de control ideológico profundo, integral, acabado, que, como decía hace un momento, todavía persiste. Pero Echeverría y López Portillo no tenían esa estatura. No la tenían, pretendían tenerla, sin embargo fueron remedos fársicos en ese intento de emularse con Lázaro Cárdenas, más Echeverría que López Portillo. Mientras Lázaro Cárdenas era un gigante en esto de la manipulación y la perversidad política para cooptar a intelectuales, a obreros, campesinos, etc., Echeverría y López Portillo eran enanos en eso. Pero el que verdaderamente representa la farsa es lo que vemos hoy, López. López pretende no solo emular, sino rebasar con mucho al general Lázaro Cárdenas en esto de la manipulación, de la cooptación. Sin embargo, el general Cárdenas era actor principal en una obra de gran trascendencia. El de hoy, el López de hoy, es un actor de reparto, actor menor, de bajísima calidad histriónica, empezando por su forma de hablar, en una obra que ni siquiera llega a ópera bufa. Es un sketch de carpa de barrio, de carpa barata. El intento de López por situarse en una posición de altura queda en un remedo de un salto o inmediatamente se le ven los zancos donde con ellos pretende ganar una altura que no tiene. López, pues, es la farsa que sigue a la tragedia. La tragedia fue el cardenismo, personificado en Lázaro Cárdenas del Río,
y hoy la farsa es López. Un gobierno que no se parecerá a aquel, porque mientras aquel trabajaba políticamente con el bisturí, este hombre trabaja con un machete afilado. Mientras aquel con el bisturí no dejaba sangre regando ahí, ni dejaba rastros de su operación quirúrgica para controlar, este hombre deja chorros o manchas de sangre y rastros de sus destrozos con un machete que no maneja con la pericia adecuada. López, pues, es en este binomio del mal que sería la tragedia y la farsa, es la parte fársica, la parte del actor de reparto, del actor mediocre, que por más intentos que hace, no despega unos centímetros del suelo. ¿Cuál es el destino de López? El mismo destino de Echeverría y López Portillo: ser arrumbado en el basurero de la historia y perderse en el anonimato del cual jamás debió haber salido. Yo le pido que piense en estos comentarios para que usted determine quién es el que representa la tragedia y quién la farsa, y le pido algo más: cuáles serán las consecuencias de esta farsa, de este sketch carpero que hoy lleva a cabo López. Muchas gracias y lo espero mañana, ya la Navidad, con algún comentario más en esta videocápsula del martes. Hoy es la de lunes y mañana la de la Navidad. Muchas gracias.